¿Quién está dispuesto a seguir a Cristo? Amén. ¿Siempre? Amén. ¿Seguro? Amén. A donde quiera que Él vaya. Amén. Amén. Así dijo Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Amén. Así dijo Pedro. Así dijo Pedro. Amén. Y hoy vamos a... Amén. Vamos al invito que se ponga de pie. Mire, yo lo he leído tantas veces estos versículos y no se le entiende mucho hasta que Él nos abre los ojos, ¿verdad? Y hoy espero que los ojos sean abiertos aún más. Capítulo 9 de Lucas, y vamos a leer del 57 al 62. ¿Está conmigo? Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando vemos aquí hay 3 personas, aunque el Señor iba con una gran multitud caminando, y ninguno de estos 3 son los 12 apóstoles o los 70 discípulos. Podría ser que entraran los 70 discípulos, pero venían con Él. Hay una peculiaridad, que hay 3 para hablar con Jesús. ¿Qué tuvieron que hacer? Mirar a Jesús. Son 3 personas especiales. Dentro de toda la multitud que seguía al Señor, hay 3 personas que Jesús nos indica aquí. Los 3 miraron a Jesús. Los 3 le hablaron a Jesús. Los 3 escucharon a Jesús. Y los 3 querían seguir a Jesús. ¿Cierto? Y a ninguno vemos que le dijo el Señor: sí, sígueme, ¿verdad? O la respuesta de ellos, sino a los 3 el Señor les dijo algo diferente. ¿Por qué les dijo algo diferente? Porque el corazón de cada uno de ellos era diferente. La situación de cada uno de ellos es diferente. Como mi situación y su situación son diferentes, su corazón y mi corazón son diferentes. Aunque en nuestro corazón está el deseo de querer seguir al Señor donde quiera que Él va. ¿Cierto? Lo decimos frecuentemente, hermano. Padre mío, mi vida es tuya. Siempre y cuando no me duela. Siempre y cuando yo esté de acuerdo con lo que vas a hacer conmigo. No le decimos eso, ¿verdad que no? Solo decimos: mi vida es tuya. Pero cuando nos empieza a moldear, hermano, ¡ay, Padre, me está doliendo! Y le quitamos nuestra vida y la volvemos a tomar nosotros. Le damos nuestra voluntad y se la volvemos a quitar y la volvemos a tomar nosotros. Le damos nuestros planes y nos los cambia por lo de Él y se los quitamos y volvemos a poner nuestros planes. Amén. Es decir, el decir y hacer son 2 cosas distintas. Para seguir al Señor, el Señor les dijo algo, que no lo dice literalmente: hay un precio a pagar. El decir: yo te seguiré donde quiera que vayas, hay un precio a pagar. Y ninguno de ellos, y ni nosotros, hermano, comprendemos el precio a pagar para seguir al Señor. Perdón, hermano, se lo diga, no es fácil. No es fácil. Si usted piensa que el Señor con esa iglesia que dice pare de sufrir, olvídese, hermano. ¿Sí? Entonces vamos a analizar. No lo quiero desanimar en lo más mínimo, sino lo que le quiero decir, mi amado hermano, que hay un precio para seguir al Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hace frío, hermano. Me recuerdo, hermano, la mamá de... ¿Se acuerda que el Señor tenía, déjeme decirle así, va, 3 discípulos favoritos? ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo.
Dejaba a los otros y se venían Pedro, Juan y Jacobo. Y de entre esos tres había uno todavía más favorito. ¿Quién era? Juan. Se acostaba en su pecho. ¿Se acuerdan? Pues hay la mamá de Juan y de Jacobo. Es decir, de dos de los favoritos del Señor. Yo sé que el Señor no tiene favoritos, pero déjenme decir de los más cercanos al Señor, pues. Amén. Porque el Señor no hace excepción de personas. Pero de los 12 discípulos, estos eran de los más cercanos. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Se imagina cómo se sentía la mamá de Juan y Jacobo? Ah, mis hijos son los favoritos del Señor. Donde quiera que el Señor va, ahí van mis hijos. Y los hice yo solita. ¿Ah? Se sentiría la mamá bien orgullosa, ¿cierto? Pero no estaba conforme. Entonces dice que se acercó al Señor Jesús, llevando a sus hijos. Yo me imagino que los agarró de la mano. Bueno, muchachos, vénganse. Y fue y se postró delante de Jesús. Yo no sé si el Señor iba caminando o si estaba sentado, pero si iba caminando lo detuvo, porque se postró delante de él y lo empezó a adorar. ¿Qué es lo que quieres, mujer? Ya sabía. ¿Ah? Esta no viene a postrarse a adorarse nomás porque sí, algo trae, ¿va? Eso ya es mío, ¿va? ¿Qué es lo que quieres, mujer? Señor, yo quiero que allá en tu reino se siente uno de mis hijos a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Sabe qué le contestó el Señor? No sabes lo que pides. ¿Por qué le quería decir eso? Hay un precio a pagar por seguirme, no por sentarse. ¿Acaso podéis beber de la copa que yo he de beber y ser bautizado del bautizo en que yo seré bautizado? Yo creo que les hizo así a sus hijos, ¿verdad? Supongo yo, no lo dice la Biblia. Sí podemos. Eso también no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Amén. Bueno, beberéis la copa que yo he de beber y seréis bautizados del bautismo que yo seré bautizado. Es decir, vas a pagar el precio. Pero el quien se sienta a mi derecha, quien se sienta a la izquierda, no está en mí darlo. Amén. Eso lo tiene preparado Su padre. mi Padre. Entonces yo me supongo, eso ya es mío, ¿eh? Que esto fuera el Padre. Dice la Biblia que Jesús está, ¿dónde? A la derecha. Entonces esta sería la diestra del Padre, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces aquí sería, déjenme por este momento, claro, tomar el lugar nomás didácticamente del Señor. Entonces, ¿quién está a la izquierda de Jesús? El Espíritu Santo. Y ahí querían que pusieran a Juanito. Que hicieran al Padre a un lado. Y pusieran a Juanito. Por poner. Y la esposa de Jesús va a estar a la derecha. Entonces que hagan a un lado a la esposa y se ponga Jacobito. ¿Se dan cuenta de lo que estaban pidiendo? Amén. Quieren mayor gloria, hermano. Pero el Señor dice, no sabes lo que pides. ¿Acaso estás pidiendo, acaso puedes beber de la misma copa que yo he de beber y ser bautizados? Sí podemos. ¿Qué les dijo el Señor? Bueno, pues la van a beber y van a ser bautizados. ¿Saben cuál bautizo es ese? ¿Cuál copa es ese? Cuando el Señor estaba en Getsemaní, ¿qué dijo el Señor? ¡Padre! ¡Haz que pase esta! 3 veces rogó el Señor. Esa es la copa que ha de beber. Morir por causa del reino del cielo. Perder la vida con inocencia por causa del reino de los cielos. ¿Y qué dijo Juan y Jacobo? Si podemos. ¿Sí o no? ¿Qué les digo? ¿Sí? Ah, bueno, pues, ok. Ahí les va, pues. Pero aún así, ¿quién se siente a la derecha y quién se siente? No. Por pediches, ya veo. Y los otros 10 se enojaron, hermano. Algunos dicen, no se enojaron por lo que pidieron, sino porque se les adelantaron. Ah, Bueno, eso ya es quién sabe.
Habría que preguntarle a los otros 10 cuando vayamos para allá, aunque uno de esos 10 no va a estar, que es Judas. Amén. Bueno, Jacobo fue muerto a espada, fue uno de los primeros que murió a espada. Se lo dice, déjame ver, está en el libro de Hechos, para que vean que el Señor sí se los cumplió, ¿verdad? Hechos capítulo 12, versículo 2. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes, el 12:1, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de ¿quién? De Juan. Entonces bebió de la copa Jacobo, Sí. pero él mismo dijo, sí puedo, ándale pues, manito. Sí. Sea concedido, ¿cierto? Amén. Juan, a los 90 y tantos años, en el año 90 y tantos, hermano, 96 creo que era, 95 por ahí, Juan estaba anciano, encarcelado en la isla de Patmos. ¿Estaba pagando un precio? Sí. ¿Se da cuenta? No se sabe, algunos dicen que no murió, otros dicen que sí murió, no se sabe. Pero yo creo que viejito, hermano, y en la cárcel nadie quiere estar. Claro que Juanito, su cuerpo estaba en la cárcel, pero ¿dónde estaba el espíritu de Juan? En el cielo, hermano. Ahí lo tenían en el cielo y lo veían a Juanito ahí, hermano. Ahí está el viejo ese. Yo supongo que se han sido usados. Y Juanito en el cielo paseando, andaba. Amén. Pero se lo da el Señor. La pregunta es, cuando ellos pidieron, ¿sabrían el precio a pagar? No. Lo que ellos veían es la gloria. Lo que ellos querían es la honra. Lo que ellos querían ser de los mejores, de los más ahí, al lado donde el que se quiera hablar con Jesús tendrá que pasar sobre nosotros. ¿Verdad? ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces es decir, hermano, que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que pagar un precio y todos nosotros decimos, sí, estoy dispuesto. Pero a la hora de la hora, no estoy hablando de que a usted lo van a matar a espada, aunque quién sabe, ¿verdad? Porque no sabemos todavía, ¿verdad? Cuando se desate la tribulación, ¿verdad? Amén. Lo que sí sabemos es que hay cosas que en su corazón que se interponen para seguir al Señor. Entonces veamos los 3 discípulos. Yo al primer discípulo le puse el discípulo emocional e imprudente. Hay un paralelo, hermano, en Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22, pero en Mateo solamente habla de 2 discípulos y Lucas habla de los 3 discípulos. Es decir, que Lucas vio uno más y Mateo solamente habla de 2. Voy a usar los 2 para poderle enseñar esta parte. Vamos por el primero. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En Mateo dice lo mismo, no más que la diferencia es que dice que era un escriba que se le acercó. Es decir, que este hombre, al ser escriba, hermano, no era una persona ignorante de las escrituras. Era una persona que conocía la palabra del Señor y que pudo mirar en Jesús algo muy diferente que el resto de la gente que no podía mirarlo. Él decidió acercarse al Señor con todo el conocimiento de la palabra. Supongo yo que de alguna manera recibió cierta revelación de que Jesús era alguien muy especial. Entonces le acercó. Y yo quisiera decirle que lo reconoció como Señor. Lamentablemente no, lo reconoció como maestro. Es decir, el escriba tenía conocimiento de la palabra, pero se dio cuenta que Jesús conocía mucho más. ¿Y cómo conocía más? Porque Él mismo es la palabra. Entonces cuando lo vio le dijo, maestro. Es lo que dice Mateo.
Entonces ya no está hablando de un hombre ignorante, un hombre emocionalmente movido solo por el impacto de la presencia de Jesús, sino que él comparaba la Escritura y a Jesús, y había algo, un fuego especial. Entonces él decidió acercarse. ¿Es pecado eso? No. Eso es hermoso, ¿no? ¿Qué Jesús debería haber dicho? Qué bueno, no traigo un ignorante, un escriba, vente, dime qué vas haciendo. ¿Sí o no? Pero Jesús lo vio. Pero Jesús no nomás lo vio físicamente, lo miró todo. Porque el Señor conoce lo más escondido de nuestro corazón, hermano. Y cuando lo ve, ¿qué le dijo el escriba? Te seguiré donde quiera que tú vayas. Y en cuanto lo ve, hermano, le puso, lo escaneó, y se dio cuenta que el escriba tenía en su corazón otros deseos. Es decir, sí tenía el deseo de seguirlo, pero muy en el fondo tenía deseo por cosas de esta tierra. Y entonces le dice el Señor, las zorras tienen madrigueras, es decir, casas. Las aves del cielo tienen casas, también tienen nidos. Pero yo no tengo ni casa ni cama. Si vas a venir conmigo, no esperes bienes materiales. ¿Por qué le diría eso a alguien? Porque en el corazón había el deseo de bienes materiales. ¿Por qué le diría el Señor eso? Porque en el corazón había el deseo de comodidades, de honra, de gloria. Y él se dio cuenta que ese varón, ese escriba, tenía un corazón mezclado con las cosas de esta tierra. Y que solamente por la emoción del momento o por el impacto del Señor en el momento, hermano, se acercó. De cierta manera le dice, yo no tengo casa, no tengo cama, no esperes bienes materiales ni comodidades. No busques las riquezas de este mundo porque te van a desviar. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, buscando al Señor, las riquezas de este mundo nos desvían? Las necesidades de este mundo, le decimos, te seguiremos donde quiera que vaya, siempre y cuando haga para la renta, Señor. Siempre y cuando no me llamen a trabajar overtime. Siempre y cuando, Señor, pagues mejor que paga el mundo. ¿Se da cuenta? Se dejó llevar por la emoción. Entonces yo le puse que era entusiasta, impulsivo, inmaduro, inestable, emocional. Y me recordaba el Señor que cuando hay jóvenes, hermanos, ven a los soldados, a los cadetes militares, ¿verdad?, que van con su espadín y su traje de lujo, de gala se llama, ¿verdad? Y luego yo quiero ser de esos. ¿Qué es lo que los mueve? La emoción. Y luego ven que a las chavas se les cae la baba, ¿verdad? Ah, no, yo quiero que las chavas me miren a mí también así. ¿Quién me hace falta? Solo el uniforme. Entonces yo me quiero meter de soldado. Y así nosotros a veces queremos ser soldados de Cristo, hermano. ¿Por qué? Solo por la gloria, solo por la honra. Pero no calcula que para ser soldado hay que pagar un precio. No es ponerse el uniforme, qué lindo me voy a ver. Hay que ir a un duro entrenamiento, a ponerse bajo el mandato de otro, ser sujetos responsables. ¿No han pensado que van a dejar a su familia? ¿No han pensado que van a dejar su casa, sus amigos, que van a dejar su vida su vida secular, y que ahora sus planes van a ser los planes de alguien más? ¿No han pensado en el campo de batalla, donde van a haber muertos y heridos, y que existe el gran riesgo de perder la vida? Entonces, cuando llegamos al Señor debemos de entender que no es solo la gloria de ser hijo de Dios, porque vamos a tener gloria, hermano. Amén. Sino que hay que pagar un precio. Nos vamos a tener bajo una dura disciplina, bajo mandato de otros, hermanos, bajo las órdenes de otros. Vamos a dejar a veces de ver a nuestra familia y nos vamos a ir al campo de batalla y vamos a ver muertos y heridos espirituales, y tenemos el riesgo de incluso, hermano, nosotros perder la vida, pero no en una batalla espiritual, es decir, de el que no muera a causa de mí,
El que pierda su vida a causa de mí, la salvará. ¿Se acuerdan? El Señor nos pide morir a nosotros mismos. Entonces a veces cuando aceptamos seguir al Señor, nos dejamos llevar por la emoción. Si nos está tocando el Señor, uno dice, viéntame 15 Goliat, ahorita los cacheteo. Pero ya después, frío uno, dice, ay no, Señor, una gripita y dice, ay Señor, me voy a morir. No será el Omicron. Ya los 15 Goliats, hermano, ya no, ni que me los acerquen. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces el Señor me hablaba, me confrontaba con la Escritura y me lo dijo así, de alguna manera, no sé, y se lo voy a decir igual como me lo dijo. ¿Tienes lo suficiente para seguirme? ¿Tiene usted lo suficiente para seguir a Jesús? ¿Por qué se queda callado, hermano? Si apenas estamos empezando. Este discípulo es el más fácil. ¿Tiene usted lo suficiente? ¿El suficiente amor para seguir al Señor? ¿Tiene la suficiente madurez? ¿Ha analizado usted el precio de seguir a Jesús? ¿Está dispuesto a pagarlo? ¿Tiene usted el suficiente, más grande amor por Jesús que por las cosas de este mundo? ¿Ama más usted a Jesús que sus planes en esta tierra? Por eso le pregunto yo a usted, ¿tiene lo suficiente para seguir al Señor? Ya no me contestó, yo creo que ya lo está pensando. Así me quedé callado yo también, hermano. Y me dejó pensando. Entonces me llevó a la Biblia. Y me dijo el Señor en esa parte, con lectura, Lucas 14, 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para poder terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él y diciendo, digan, este comenzó a edificar pero no pudo terminar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Ya se dio cuenta el precio? Ahora ya podemos entender por qué el Señor dijo, no tengo. Las zorras tienen madrigueras, las aves del nido tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde. Es decir, tienes que renunciar a los bienes materiales. Tienes que poner tus planes. No quiere decir que no trabajes. Lo que yo estoy diciendo es que no sea más importante los bienes materiales que el Señor. Y entonces sígueme, ¿verdad? Le pregunto ahora nuevamente, que estamos entendiendo el primer, ¿tiene usted lo suficiente, hermano? El suficiente amor. ¿Los planes del Señor son mejores que los suyos? ¿Es más valioso lo que Dios le ofrece? No está hablando de dinero, ¿eh? Sino está hablando, ¿es más valioso lo que el reino de Dios te ofrece o lo que el Dios de este mundo te ofrece? Porque solamente hay dos reinos, ¿no? ¿Cuál de los dos quiere usted? ¿Tiene lo suficiente? No se puede servir a dos señores. No se puede servir a las riquezas ni a Dios, porque con uno queda uno mal. ¿A cuál quiere disgustar usted? Al de abajo. El de abajo para agradar al de arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando me dejó así, me dejó, Padre mío. No es la manera de los bienes materiales, porque yo no tengo deseos por los bienes de esta tierra, sino me dejó en el shock cuando me dijo, tienes lo suficiente. Así me quedé como usted, hermano, callado, pensando. Porque cuando el Señor me decía, te voy a usar,
Yo le dije, Señor, heme aquí, envíame. Si de algo te sirve, hoy se la cantaba. Aquí estoy. Y cuando llegan los problemas en el ministerio, ay, Señor, ya no los aguanto, ya llévatelos al cielo. Tienes lo suficiente. Para seguir al Señor hay que servirlo también, porque todos somos siervos de Cristo. Si usted no se ha dado cuenta, fuimos comprados. Amén. Todos. Por lo tanto, todos somos servidores. Amén. ¿Tiene usted lo suficiente? O viene también cuando venga y diga, ay, ese es el ujier de lujo. A su lado, porque viene el siervo. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Tiene lo suficiente o está buscando solo la gloria? ¿Está dispuesto a seguir al Señor? ¿Aún? ¿Ya se acabaron los amén? A ver, levante la mano el que quiere seguir al Señor, pues. Amén. Porque como se queda como muy calladito, hermano, y a mí se me sospecho, no vine a que desertara, sino a afirmarlo. Solo le estoy aclarando las cosas, amén. Amén. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿No dice qué respondió el discípulo? Santo, esta está bien fuerte, hermano. ¿Lo habrá seguido? No, ¿Por qué no? porque no habla de los evangelios. Espero que usted sí lo siga. Bueno, más eso, espero que yo sí lo siga. Porque, hermano, en mi camino ha habido pruebas, pero en el de usted también. Amén. Y hasta ahorita las pruebas no nos han detenido. Gloria a Dios. Y no nos detendrán. Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que denle un fuerte aplauso, hermano, al Señor. El segundo discípulo, hermano, yo le puse el discípulo de corazón dividido. Y, hermano, perdone, hay tipuchales así. Abundan, levantan la piedra y salen como 100. Santo Padre. ¿Cuál es el segundo discípulo? A otro dijo, sígueme. Pero le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. En paralelo de Mateo dice, otro de los discípulos. Entonces ya vemos que este es discípulo. El otro era un escriba, pero este es discípulo. Es decir, es alguien que ya viene en el camino, hermano, que ya conoce, ha sido instruido, conoce la palabra, conoce el caminar del Señor, ha oído de su boca la instrucción, quiere ser como su maestro. ¿Cierto? Pero este no le dijo, yo quiero seguirte. Él ya venía siguiéndolo, porque era discípulo. Levante la mano que es discípulo del Señor. ¿Está seguro? ¿Ya se investigó? ¿Cómo me investigo? Si camina como Cristo, viste como Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo, usted es discípulo. Si trae cola, trae cuernos, no. Entonces no es discípulo. Hay una promesa, dice, pide lo que quieras y será hecho. Si eres discípulo. Amén. Y ya aquí no quiere esa promesa, ¿verdad? Pero hay que ser discípulo. Porque uno quiere todo, pero sin ser discípulo, ¿no? Entonces ya está más difícil. Entonces este era discípulo. Él no se ofreció, yo te seguiré, él ya venía. ¿Quién fue el que le dijo, sígueme? Jesús. Pero yo decía, ¿y para qué le dice sígueme si ya viene detrás? No, porque su corazón estaba dividido. Y así habemos muchos, espero, cuando digo habemos, me hablo para no excluirme yo. Pero déjenme decirlo, así hay muchos pues, que tienen un corazón dividido. Jesús lo vio y lo miró. Este es mi discípulo, me viene siguiendo. Le voy a hacer un llamamiento, le voy a dar un ministerio.
pero necesito que ese corazón se haga uno solo conmigo. Tiene un corazón dividido aún. Entonces el Señor le dijo, ¿serías tan amable y tan gentil de seguirme, por favor? Mira, yo tengo 401k, buen plan dental, Vision. Te voy a dar 15 días de vacaciones al año. Te conviene mucho. ¿A qué no? Solo le dijo, sígueme. Y el otro entendió, y aquí ya no hay para atrás. Cuando dijo, sígueme, es decir, no era un favor, era una orden. De todos los discípulos que el Señor vio, lo escogió a Él. A Él precisamente. Y cuando dice, este es el que ni necesito, pero tiene un problema en su corazón. Y para seguirme y para mandarlo, necesito que arregle ese corazón. ¿Cuál era el problema? Tenía el corazón dividido. Entonces, ¿qué le dijo? Sí, yo voy, pero primero... Ahí es donde dicen en México, la puerca torció el rabo. Yo hago lo que tú quieres, pero primero hago lo que yo quiero. ¡Santo! Amén. ¿Cuántos somos así, hermano? Que decimos, sí, Señor, yo haré. Pero primero voy a la pachanga, ¿sí? Y después te alcanzo. Pero primero atiendo esto, atiendo aquello, arreglo aquello, hago esto. Sí, Señor. ¿Escuchó la voz de Jesús este discípulo? ¿Fue más importante la voz del Señor o la voz del Señor su corazón? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Realmente decimos que amamos a Dios? Pero realmente lo amamos a tal manera de dejar nuestros planes a un lado y poner primero los planes de Dios antes que los nuestros. Le digo que cuando Dios me empezó a enseñar, Señor, yo me empecé a sentir chiquito, hermano. Me dejó así, dije, Padre, porque yo ya voy a cumplir 10 años de pastor, hermano. Y dice, Padre, 10 años, mira cómo te he servido, qué lindo soy, Señor. Y me da este mensaje, hermano. ¿Se da cuenta? Amén. Yo creo que algo parecido le está pasando a usted. Amén. Así es. Entonces ya tienes lo suficiente, le agrega el Señor, pero primero lo tuyo, ¿verdad? Tienes lo suficiente, pero primero es más importante lo tuyo que lo que yo te ordene. Porque se da cuenta, no fue un favor, era una orden de Dios. No era un cualquiera, era un discípulo. Era alguien que conocía al Señor. El otro solo conocía palabras, pero este conocía al Señor. Y no le dice maestro, le dice Señor. Por lo tanto, él sabía que Jesús es el Señor. ¿Sabe usted que Jesús es el Señor? ¿O solo sabe que es el Hijo de Dios? ¿O solo sabe que es el Maestro? ¿Es Jesús para usted su Señor? Entonces, cuando el Señor ordena, uno obedece. Sin discutirlo. Porque el Señor dice, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Amén. Amén. Ay, ya se desahogó uno tantito. No, si a mí me dejó afligido. A mí me dejó mal. Pero para bien. Para enderezarnos. Gloria a Dios. Amén. Para poner nuestras prioridades en el orden correcto, hermano. Amén. Mire, yo tratando de disculpar al siervo, ¿verdad? Bueno, señores, que su papá estaba muerto. Había que irlo a enterrar. No hay que ser tan duros, padre. ¿Qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿A qué muertos se refieren? Aquellos que no están vivos en el Señor. Amén. Deja que aquellos que no están vivos, familiares tuyos, porque Amén. tenemos, ¿verdad? Amén. Se encarguen de las cosas también, pero tú encárgate de las cosas del reino. Amén. Entonces yo me puse a buscar si ya estaba muerto su papá. Entonces hay 5 diferentes teorías por qué este hombre quería ir a enterrar a su padre. Una de ellas es que el padre estaba muerto literalmente y había que enterrarlo, hermano.
Pero decía, y si ya estaba muerto, ay, pero no quiero ir a llorar, hermano. No, hay que seguir. Ya se murió finito, no amor. Hermano, perdone, el estuche ya cayó. Así es, amén. El que estaba adentro ya está en el cielo, o sabes dónde va, pero ya ahí no está. Así es, amén. Amén, amén. Perdón, hermano, me vino eso no estaba en el plan. ¿Usted ha visto un perrito llorando por un perro atropellado? Yo sí he visto, ¿sí? A lo mejor sí. Está el cuerpo del perro atropellado, está. Es un instinto animal Sí, amén. de querer llorar aquel que se fue, pero solo es puro cascarón. El ser que estaba adentro ya no se quedó, por eso es que está caído. Entonces dice el Señor, deja que los muertos entierren a los muertos. Amén. Entonces dice, unos dicen, es que había muerto. Bueno, deja que los muertos entierren a los muertos. Otros dicen, es que se acostumbra que el hijo mayor se queda en la casa hasta que el padre muere. Entonces como que dice, no, pues déjame regreso a mi casa, Señor. Ya cuando mi padre se muera, entonces te sigo. O sea que podía pasar tiempo, ¿ah? Otros dicen, es que era el primogénito, hermano. Y el primogénito recibe doble herencia. Entonces dice, voy, recojo mis pistos y ya después te sigo, Señor. Me llevo para el camino mis tortas, ¿verdad? Amén. Otros dicen que no quería disgustar a su padre biológico, causarle un dolor, ¿cierto? Pero entonces, ¿a quién le causamos un disgusto a nuestro padre biológico o le causamos un disgusto a nuestro Padre Celestial? ¿A quién amas más? No me contesta, hermano, no sea así, no sea más. Y así no sea majadero, hermano. ¿Verdad? Otros dicen, en Israel se acostumbra que los oficios se heredan. Juan y Jacobo eran pescadores porque sus papás eran pescadores. Pedro era pescador porque su papá era pescador. Pedro y Andrés eran hermanos, me parece. Amén. Jesús era carpintero porque su padre optativo se le llama, era José y era carpintero. Y que éste tenía que regresar a atender los negocios de su padre. Pero Jesús a los 12 años nos dio una enseñanza tan grande que cuando ya iban 2 días, creo que, no, miren nomás cómo lo cuidaban el Señor, 2 días. Y Jesús, ay Jesús, se regresaron, hermano, 2 días, Santo Padre Celestial. ¿Y dónde estaba Jesús? A los 12 años, bien entretenido con los maestros, hermanos de la ley, y haciéndoles preguntas, y acá y allá, y estaban asombrados. Y cuando yo les dije, Jesús, por favor de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Que no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Se refería a estar cepillando madera? ¿A qué padre se refería? Desde niño sabía quién era su padre. Desde niño sabía que los negocios del Padre Celestial son mucho más importantes que los negocios de esta tierra. Amén. Y este discípulo, hermano, dice, no, es muy grande lo que me ofreces, pero con mi padre biológico me conviene estar. Y me decía el Señor, no solo eso, ya empiezo a voltear atrás. Entonces le digo al Señor, deja que los muertos entierren a los muertos. Y le dio 2 órdenes. Fueron 3. La primera, ¿cuál fue? Sígueme. La segunda le dijo, deja que los muertos. ¿Era una orden o era un favor? Si es discípulo, ¿qué hace? Y usted dijo que es discípulo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué va a hacer? Obedecer. O ya no es discípulo, porque ahí vi uno que se rió por ahí. Yo era, yo soy. ¿Verdad? Amén. Así que ya sabe, hermano, están de a peso los pambazos. Porque el Señor nos lo está mostrando para que cambiemos nuestra actitud. Amén.
Y la tercera fue una orden bien hermosa. Entre los discípulos Dios lo escogió, lo llamó y le dio un ministerio. Sígueme, deja que los muertos entierren los muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Es el ministerio de evangelista. Amén, amén. ¿Por qué no se lo da el Señor? Si quería ir por lo del Padre biológico, era más grande lo del Padre celestial, ¿verdad? Perdón por eso. Sorry. Amén. Dice que nosotros no podemos poner nuestros intereses primero que los intereses de Cristo. Y yo le quisiera decir que usted no pone los intereses de usted primero que los intereses de Cristo. Para no cortarle la cabeza a un inocente, lo vamos a dejar así, ¿va? Que usted se examine a usted mismo. Porque pudiera ser que alguien sí, hermano, y diga, no, yo sí, Señor, me acaba de ofender el pastor, Señor. Sí, yo sé, pero examínese usted. Amén. Amén. ¿Pone usted primero sus intereses o los intereses del Señor? Santo. Ya vi caer varias cabezas, hermano. La palabra del Señor es bien hermosa, pero bien dura, hermano. Los mismos discípulos dijeron, dura es tu palabra, Señor. Filipenses 2:21 dice algo que, Padre mío, hermano, tiembla uno. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Yo quisiera que dijera, todos buscan sus propios intereses, menos Mario González Tejeda. Los demás no buscan. ¿Ah, que no? Dice así. Santo Padre Celestial. Pero tampoco veo el nombre suyo ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que todos, en cierto momento, buscamos nuestros propios intereses. Amén. Y no los de Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice el Señor? Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el evangelio del reino. Hay una escogida. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, eres discípulo del Señor, Dios te ha instruido, Dios te ha preparado. ¿Para qué? ¿Para que vayas a enterrar a tu padre? No, para anunciar. ¿Para que estés en los negocios de tu padre biológico o en los negocios de tu Padre Celestial? En Filipenses, hermano, vimos Filipenses 2:21, ¿verdad? En el 2:4 dice que no buscando cada uno sus propios intereses, más bien los intereses de los demás. Y cuando venimos a servir, hermano, queremos a nuestra conveniencia y no a las necesidades de la iglesia. Alguien me preguntó en la vigilia, ¿y cómo le hiciste para aprender a tocar piano? La necesidad. Todavía no toco, me equivoco, pero ahí estamos. Y yo no sabía que tocaba, tampoco yo sabía. ¿Y cómo aprendiste a manejar la máquina esa, amigo? La mixer. La necesidad. Gloria a Dios. Amén. Y la computadora, la necesidad, hermano. Amén. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Gloria a Dios. Entonces, cuando venimos al servicio, hermanos, a todos, incluyéndome a mí, conforme se necesite, se llama. Amén. Amén. No, pastor, es que con esa hermana no me gusta. Cuando canta me aturde, hermano. O yo subo, pero le bajo el micrófono a ella. Lo he oído, no aquí, en otra iglesia, hermano. Había una no la conocen, no voy a dar muchos datos porque no la ubiquen más para allá en una iglesia del Marte. Estaban en la parte de atrás y dicen, no, yo no sé cómo canta acá. Y a mí casi no me sube el micrófono, si yo canto más linda que todas. Y él que estaba bromeando cuando me quedé viendo. Y dije, what, sí se lo cree. No, sí lo estaba hablando en serio. Y ahí estaban en pleno, no, es que yo cuando canto
casi dice, hasta como Los Ángeles me dicen que linda canta esa muchacha. Y dice, qué engañada está. Sí, porque esa voz, si uno la escucha. Y no cantaba tan bonita tampoco. Pero que ha engañado el corazón. Amén. Amén. La pregunta le vuelvo a hacer, ¿qué haría este discípulo? ¿Seguiría al Señor? ¿Se fue a anunciar? Tal vez era Esteban, ¿verdad? Tal vez era Felipe. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor le dijo lo que había en su corazón. El tercer discípulo, hermano, esos abundan, hermano, también. Ay, en lluvia salen muchos. Yo le puse con amor, ¿verdad? El discípulo hogareño. Para que vea que hay misericordia, hermano. ¿Amén? ¿Quiere conocer el discípulo hogareño? No estamos hablando de tres, hay muchísimos tipos de discípulos. Pero yo creo que hasta ahorita, a la altura del mensaje, ya lleva 2 discípulos. Yo creo que ya le cayeron sus 2, 3 dientes, ¿verdad? ¿O no? Como decía el hermano Eddie Baltasar, la espada corta. Amén. 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 Lucas 9:61, Mateo ya no habla de este, solamente Lucas. Otro también le dijo, y yo decía, ay Padre Santo, si está viendo cómo les fue a los otros esta vez, pero yo también quiero lo mío. Ok. Otro también le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Amén. ¿Y qué le dijo, Señor? Andate pues, ya te espero allá en Betania, ¿ok? Me llegas temprano. Tráete unas tortas por ahí, te traes unas 2 cocas. ¿Da que no? ¿Qué le dijo el Señor? Nadie. El Señor es bien completo, ¿ah? Todos o nadie, ¿ah? Y él le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que este hombre ya venía arando, hermano. Sí, amén. Este hombre ya venía caminando, ya venía haciendo surco. Entonces dice, yo voy a seguir, pero antes deja de despedirme de los de mi casa. ¿Era malo eso? No. Ay, hermano, tú no has entendido. Sí, era malo. ¿Por qué? Fíjate cómo no puse atención. El Señor le estaba diciendo. El Señor le dijo, ¿ah? Ya se había, perdóname, ya se había sonado el Señor a 2. Es decir, ya les había dado a 2. Y él llegó por lo suyo también, ¿verdad? A los otros les dijo, soy más importante yo, es más importante el reino de los cielos. Y ese no entiende. Como decían por ahí. Yo te voy a seguir también, pero primero lo mismo. Primero lo mío. Y ya después de lo mío, entonces sí lo tuyo. Es decir, le damos a Dios las obras. Amén. Y perdón, hermano, mi Dios no es limonero. Amén. Dice la palabra del Señor bien claramente, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén, amén. No hay otro mandamiento más grande. Pero me vio bien lo que dije, ¿no hay otro qué? Ah, no es otro, dice, no hay otra sugerencia. Es una orden. Amar a Dios antes y después amarás a tu prójimo. Pero primero, ¿quién está? Dios. Amén. Amén. Pero primero deja de despedirme de los de mi casa. Vamos a ver esa parte. ¿De quién se quería despedir? De su papi y de su mami. ¿Quién sabe? Podría ser, ¿verdad? ¿Quién no quiere despedirse de su mamá y su papá? Ya ninguno dice no. Mire, cuando tenía todo 49 años, 50, bueno, pues ya tengo 58, le digo, mamá, amado, hablando aquí por Los Ángeles, por si se pierde tu baby, sepas dónde quedó. Llámense a Locatel, aquí al lado por Los Ángeles. Todavía le informo dónde ando para que sepa, ¿va? Una costumbre que tengo.
No pido permiso, mamá, me da permiso de ir. ¿verdad? Pero sí le digo, ando por acá, mira, tu nene anda de este lado. Amén. Dice, entonces iba a despedir de su papá y de su mamá, de sus hermanos y hermanas, de sus amigos y amigas, o de su esposa e hijos. Y ahí se pone complicado, ¿verdad? O sea, ¿cómo así? Vamos a dejar padre y madre, hermanos, hermanas, amigos, amigas, esposa e hijos. ¿Usted qué cree? Ay, no, que no hay que ser tan estrictos, hermano. ¿Se dan cuenta? Y decía, Señor, ni modo, la gordita se va a tener que quedar. Era contarle, ¿no? Cuando el Señor tocó mi vida, hermano, no me había llamado para ministro, no, me llenó, yo comía Biblia mañana, tarde, noche, mi boca solo hablaba de Jesús, 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 todo el día. Yo leía la Biblia desde las 8 de la mañana y todo el día. Al siguiente día otra vez, y yo era como que me estaba comiendo algo bien delicioso y todavía a la fecha lo disfruto. Pero mi esposa, que ha sido cristiana desde que nació, porque nació en un hogar cristiano, su padre fue pastor. Y yo era mundano. Cuando el Señor me tocó, me llené de Él, como no tiene usted ni idea. Y yo hablaba de Jesús todos los días. Todo el día. Y Jesús, y en la Biblia, y Jesús, y en una de esas explotó mi esposa, hermano. Vamos a decir, fíjate que la Biblia dice que ¡ya! ¡Ya párale! ¡No sabes hablar de otra cosa! Yo agarré, hermano, y sí, me espanté. Se manifestó. No, me dije, no le dije nada. No, sí le dije, pero si tú eres cristiana desde que naciste. Entonces yo me di cuenta de algo. Entonces yo agarré, me paré y me encerré en mi recámara y me puse candado y me hinqué y le empecé a orar y a llorar al Señor. Señor, yo no sé hasta dónde me vas a llevar, pero esa mujer me va a estorbar. Se lo digo a ese hermano, me va a estorbar. Y yo te digo, Dios, de hoy de una vez, yo te voy a seguir. Gloria a Dios. Con o sin ella. Gloria a Dios. O me la cambias o me la quitas. Pero a mí ella no me va a detener. Gloria a Dios. Cuando dije que me la cambiara, no que me la cambiara por otra, ¿no? Que le cambiara el corazón. Aclaro, ¿verdad? Ay, no se la cambió, el Señor le dejó la misma, no. Que le cambiara el corazón. Amén. O me la cambias Amén. o me la quitas. Pero yo no estaba jugando. Yo se lo dije con todo mi corazón. Gloria a Dios. Mire, hermano, usted le puede pensar, empezó a verse una gloria en la casa donde ella fue ¿cómo se puede? Ministrada varias ocasiones, ¿verdad? Y después estábamos en la misma, hermano, gracias a Dios. Y hasta así estamos hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Y a veces, hermano, usted está, o hermana, podría ser que su esposo o su esposa no está en lo mismo. O me lo cambias, o me lo quitas. Si no, pregunten a Abigail. El Nabal se fue, se lo quitó el Señor. ¿Y a quién le puso por esposo? A David, figura de Cristo. Aleluya. Gracias a Dios, mi Nabala no fue así. Ella sí me la cambió. Pero ¿se da cuenta? Entonces, si tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus amigos te están estorbando, creo que debes de orarle al Señor. Amén. Primero, para que cambie tu corazón.
Primero, porque el corazón de uno debe estar dispuesto a todo. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Pedro era casado? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Habla la Biblia de su esposa? No. No habla de que Tenía suegra, ¿verdad? Por lo tanto estaba casado. No dice si tenía hijos, pero lo más seguro es que ¿qué? Que sí. Sí. Cuando el Señor habló a Pedro, ¿qué hizo Pedro? Deja, voy por el lonche primero, Señor. No, se fue. Pedro le dijo, no, apártate de mí que soy hombre pecador. Sígueme, yo te haré pescador. Gloria a Dios. Y Pedro Se fue. siguió al Señor. No se desatendió de su hogar, lo quiero aclarar, porque aún la suegra recibió bendición. Es decir, que el Señor, Pedro llevó a su casa, ¿a quién? a Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Llevar a su casa a Jesús. Amén. Amén. Pero ahora le pregunto yo a usted, ¿hizo mal al decirle al Señor, el discípulo, deja de despedirme primero los de mi casa? Sí. Ya cambió de opinión, ¿va? Qué bueno, es de sabios. Aquí hay varias cosas que ver. Es un discípulo hogareño. ¿Es más importante tu familia? No quiere decir que no sea importante. ¿Que Dios? No. ¿Tu padre y tu madre es más importante que Dios? ¿Tus hermanos y hermanas son más importantes que Dios? No. ¿Tu esposo o esposa más importante que Dios? ¿Tus hijos o hijas son más importantes que Dios? No. Y a él le agrega algo más, el Señor te lo va a mirar. ¿Tu vida es más importante que Dios? No. ¿Verdad que no? No. ¿Estás seguro? Levante la mano. Sí. ¿Que estás seguro? Entonces ya que sí me volteo yo. Entonces, ¿por qué cuando te llegan de visita te quedas en tu casa? ¿Por qué cuando hay fiesta de algún familiar no vienes a la iglesia? ¿Por qué si alguien te dice que no vayas, aunque te toca servir, no vienes? Deja ver cuántos cayeron. ¿Aló? Amén. Si nos toca a todos, ¿verdad? Yo no me río porque se me van a ver los que se me cayeron a mí. Ahí está la parte. La palabra del Señor dice, hermano, la palabra es bien dura, bien hermosa, pero bien deliciosa. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, ahorita le explico esa parte, a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, es que mis cachorritos apenas están chiquitos, hermano, tráigaselos a la iglesia, están chiquitos, ay, cuidado, niños. Es que no quiere, los tengo que atender. No, hermanas. Usted manda. Se lo vaya a quitar el Señor a sus hijos. Tengan cuidado. ¿Qué ha pasado, ¿Qué quiere decir aborrecer? Si no sacrifica su amor. Si su amor es más grande por sus hijos, o sus padres, o sus hermanos. Miren, Mateo 10:37 lo dice de una mejor manera. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Lo dijo el Señor Jesús literalmente. Mateo capítulo 10, versículo 37. Amén. Lucas 14:26, que es el que leímos anteriormente, en la versión lenguaje sencilla lo dice de una mejor manera. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Tendrá que amarme más que a su esposa y a sus hijos. Tendrá que amarme más que a sus hermanos y hermanas. Y tendrá que amarme más que su propia vida. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. ¿Está fácil? Pero el Señor es celoso. Mire, les voy a contar algo que ha pasado.
Había una mujer allá en la misma iglesia de Marte, una marcianita, ¿no?, que le rogaba al Señor que le diera un hijo. Y oraron por ella, hermano. ¿Y qué cree? Se lo dio. Se lo dio. Antes todos los cultos estaba, hermano. Y cuando llegó el baby, ¿qué cree? Se fue. 1 o 2 veces al mes llegaba. ¿Y qué pasó? Es que los niños me quitan mucho, chillan mucho. Ahí hay corderitos, ahí se lo llevan. No, es que no se quiere quedar. Y se empezó a quedar. Hasta que el Señor le mandó a alguien que no pidió permiso ni al pastor. Llegó y le dijo: vengo de parte de Dios. Y dice el Señor que te dio el hijo porque te lo pediste. Pero que si eso es estorbo para que lo busques, te lo va a quitar. ¿Qué cree que pasó? Se lo quitó. ¿Ah? Empezó a llevar. ¡Ah! ¡Sabia mujer! Eso no se lo habló carne ni sangre, hermano. Ahí estaba todos los servicios. Entonces, ¿cuál es su estorbo, hermano? Es que me llegó mi suegra. Ay, no voy por mi suegra para que se la lleve el Señor, no. Traiga a su suegra a la iglesia. Que llegó, no sé si tenga comadres o compadres, porque eso se acostumbraba en el mundo, ¿eh? Tráigalos a la iglesia. Es que vino mi hijo desde Matamoros, tráigalos a la iglesia, le quitamos los cuernitos. La colita. Traiga a su familiar, a su visita a la iglesia. Y si ya vivo a la iglesia, pero acabas de llegar, bueno, quedémonos pues. No, hermano. Porque ahí estamos desobedeciendo al Señor. Amén. Pero fíjese, ya voy casi terminando. ¿Me aguanta todavía 10 minutos más? Amén. Okay. El Señor le dice, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Nadie que mira, nadie que ha puesto, que mira, ¿no? ¿Cómo es? Nadie que ha puesto la mano en la arada y mira para atrás. Ya va arando. ¿Ya? ¿Sí me estoy explicando? Déjame preguntarle, ¿el arado lleva reversa, hermano? No. Solamente para adelante. Solo para adelante, ¿verdad? ¿Y Cristo? Si desvía usted la mirada a la izquierda o a la derecha, ¿qué pasa? Se va chueco. No se enchueque entonces, ¿no? Amén, amén. Sí dice la palabra del Señor, no te desvíes. ¿Qué se desvió primero? La mirada. La mirada. Ajá. Amén. No, va haciendo el surco el siervo, va haciendo el surco el siervo y después, ay, mamacita. El surco se fue chueco, ¿no? Así es, amén. Amén. Perdone. Así es. He visto ministros caer y he Amén. visto muchos hijos de Dios caer. Amén. Se van chueco. Y va Así ahí, es. hay un billete de a 100. No te desvíes. Amén. El surco es derecho. Pero este no miró ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué miró? Hacia atrás. Se dio una vez se volteó. Y acuérdate de la mujer de Lot. Amén. Si el Señor te sacó Gloria de la a Dios. destrucción, adelante está la vida, detrás quedó la muerte. Amén. Delante está la salvación, detrás quedó la perdición. En algún momento de mi vida Dios me dijo esto: no mires atrás, nada bueno has dejado. Así es. Entonces el Señor, Amén. mire, esto yo no se lo iba a decir, pero déjenme rápidamente. Hay un siervo que le di que él sí estaba arando, hermano. Se llamaba Eliseo. Pero Dios le dijo a Elías: vas a ir a tal tierra y vas a llamar a Eliseo. Él lo puede ver en 1 Reyes capítulo 19. Vas a llamar a Eliseo y lo vas a poner por profeta en tu lugar. En lugar de Elías. O sea que era cosita buena Elías, y Eliseo iba a ser mejor. Lo vas a poner en tu lugar. ¿Y qué llegó Elías cuando vio dice que Eliseo andaba con 12 yuntas de bueyes y la última era la de él? Eliseo andaba trabajando, hermano. Y ahí iba así, ¿eh? Y cuando pasa Elías, le tira el manto. Y se va. No le dijo nada. Solo le tiró el manto. Pero Eliseo se le reveló todo, hermano.
Y dejó la yunta de bueyes y corrió detrás de Elías. Y le dijo, déjame, me despido de mi padre. Bueno, le digo, exacto. Si Eliseo lo había hecho también. Déjame, despido de mi casa. ¿Qué es lo que dijo Elías? Me sorprende. Yo no lo había entendido hasta que el Señor me habló. Le dice Elías, ¿y qué te he hecho yo? Andate. Dale lo que quieras. Yo no te he hecho nada, ni te he hecho nada, ni te he dicho nada. Y Elías se siguió. Pero Eliseo fue y destazó los aparejos, mató los bueyes, los dio como la gente. Y después se siguió Elías y ya no se separó de él jamás. Yo digo, qué bárbaro este Elías, bien desobediente, Señor. Porque a veces hace uno de acusadora. Bien desobediente. Le dijiste que fuera el que lo ungiera. Y ni una palabra le dijo, mira que el Señor me acaba de escoger entre todo Israel para que seas el que ocupe mi lugar. Te va a dar for one day, mijo. Vacaciones a Hawái, ¿verdad que no? No le dijo nada, hermano, solo le puso el manto. Cuando llega Eliseo le dice, déjame hacer esto primero para ya irme. ¿Qué le di? Primero porque él destrozó la fuente de trabajo para que ya no había modo de regresar a lo mismo. Cerró eso. Pero de eso no quiero hablar, se me va a dar más tiempo. Pero me dijo el Señor, es que el llamado no se lo dio Elías. Exacto. Elías no lo escogió. Y el llamado se lo di yo. Y Elías le dijo, por mí vive tu vida, hace piruetas, se brinca arriba y jala la cola al chango. A mí, ¿qué? Yo no te he llamado. El que te llamó, ese. Hermano, servidor, yo no los he llamado. No se equivoque. El que los llamó es el Señor. Claro que yo no les digo, ¿y a mí qué? Por mí. Si así como, no, imagínense, me queman, hermano. Como yo no soy Elías, ¿no? Amén. Qué bueno que estamos entendiendo. Yo creo que ya nos ponemos de pie. Gracias por su paciencia. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Que no lo siga a medias. ¿Con cuál de los tres discípulos coincide usted? Yo creo que con los tres. De los tres discípulos, ¿alguno siguió al Señor en todo tiempo? Ninguno, hermano. Porque en la cruz solo estaba Él y llegó Juanito, después. Me preguntaba el Señor, o me decía de alguna manera, se lo voy a poner en mis palabras. No me importa lo que has hecho antes. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Deja de poner tus excusas. Deja de poner tus planes primero antes que los míos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hoy el Señor le habla a usted como me ha hablado a mí. No es para que crezcas más en conocimiento. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Si aún buscas los bienes de esta tierra, no puedes ser discípulo del Señor. Si aún quieres ir y volver atrás o poner tus planes primero, estás equivocado. Si vas a poner padre o madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, en lugar del Señor. Hoy el Señor nos confronta a todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que has oído hoy? Porque el Señor no quiere que seas lo mismo después de escuchar este mensaje. El Señor me dejó callado como por 5 horas, hermano, solo pensando en eso. Me fui a dormir y seguí meditando en lo mismo.
Han pasado los días y sigo pensando lo mismo. ¿Son acaso mis planes más importantes que los del Señor? ¿Realmente hago la voluntad de Dios? ¿O realmente haces tú tu propia voluntad? Dios no quiere que desvíes tu mirada ni a la derecha ni a la izquierda, ni mires detrás. Dios quiere que te entregues todo, que no tengas un corazón dividido, que nada te distraiga, que nada te detenga, que nada te haga volver atrás, sino que realmente sigas al Señor hasta lo último. Deja de poner excusas en tu trabajo, deja de poner excusas con tu familia, deja de poner excusas que tus planes, los planes del Señor son mejores. Hoy el Señor te dice: sígueme, sígueme. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Los tres discípulos miraron al Señor. Amarte solo. Los tres discípulos escucharon al Señor. Los tres discípulos querían seguir al Señor. Pero el Señor les dijo: hay un precio. Hay un precio a pagar. Amarte solo a ti. Hay un precio a pagar, mi hermano. Si estás buscando los bienes de este mundo, no puedes ser discípulo del Señor. No puedes ser más grande. Hay bienes celestiales. Solo a ti. Si aún estás volteando atrás, hermano, hermana, hoy el Señor te habla. Y no Ponte en paz con tu Señor. Yo sé que todos hemos fallado en esto y hemos puesto, hermano, nuestros planes antes. Tal vez no lo hemos dicho, pero lo hemos hecho. Sí, Señor, pero primero me despido, pero primero voy a esto, Señor. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces podrá comer del pan y beber de la copa. Y yo creo que todos, hermano, hemos pecado en esto. Hemos puesto nuestra persona, nuestra familia, nuestros planes antes que los planes del Señor. Pero el Señor nos dice: hoy las cosas viejas quedan atrás y son hechas nuevas. Es un cambio lo que el Señor espera hoy. A partir de hoy, un compromiso delante del Señor, que no haya nada que te desvíe a izquierda ni a derecha, hermano, hermana.